algo tristes. Aleluya. Damos gracias a Dios, hermanos, porque Dios ha sido bueno. Amén. Dios nos ha permitido estar aquí en su casa este día, el primer servicio del año. Y bendecimos a Dios por eso. Amén. Amén. Antes de iniciar, vamos a orar. ¿Cuántos decimos amén? ¿A cuánto no nos gusta orar? ¿A cuánto nos gusta orar? Amén. Gloria a Dios. Oramos. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre, por esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra. Que tu palabra, Señor, que no regresa vacía, que llegue a lo profundo de nuestro corazón, Señor, y produzca frutos, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Todo sea, Padre, para la gloria de tu nombre, Señor. Padre, glorifícate, Señor, exáltate, Señor. Danos el alimento, Señor, espiritual. Tu palabra dice, Señor, que no solo de pan, Señor, vivirá el hombre, mas por tu palabra, Señor. Por tu palabra, Padre, queremos vivir en este año, Señor, 2026 y el resto de nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 103. Salmo 103 del 1 al 18. Amén. Leemos la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto, y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obras. Amén. Gloria a Dios. El tema que, hermanos, que le quiero compartir habla el Dios que te corona de favores y misericordias. Amén. Y eso lo encontramos en el Salmo 103, 4. Dice en la parte B, dice, el que te corona de favores y misericordias. Amén. Entonces, estas dos palabras siempre van juntas, pero son diferentes. Estas dos palabras fueron las que marcaron la vida de David. David vivió muchos años, murió ya anciano, pero David en toda su vida, hermanos, él vivió con la misericordia de Dios y con la bondad de Dios. Entonces, misericordia, ¿qué es misericordia? Misericordia es compasión. Misericordia es cuando no nos dan lo que merecemos. Amén. Por eso Él dice, Dios no nos ha pagado conforme a nuestras maldades. Entonces, porque Dios es misericordioso. Aquí no está diciendo que Dios no disciplina. Dios disciplina, pero no para destruirnos. David, hermano, él experimentó la compasión de Dios. David, como rey, él falló. Falló como rey y falló como padre. Él fue infiel, fue adúltero, pero también fue homicida. Pero entonces, David, hermanos, experimentó la misericordia de Dios. Dios es misericordioso. La misericordia de Dios nunca se agotará, porque la misericordia de Dios es parte de Él. Amén. Entonces, la misericordia de Dios estuvo en el Antiguo Testamento, pero la misericordia de Dios también está en el Nuevo Testamento. Amén. Entonces Dios lo perdonó. Dice
Él es el que perdona todas tus iniquidades. Hermanos, Dios es misericordioso. Por eso la Biblia dice que si alguno ha pecado, a Jesucristo tenemos como abogado. Amén. Amén. Entonces, si confesamos nuestros pecados, dice la Biblia, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Amén. Dios es bueno, hermano, de que Dios, como dice, Dios no nos deja en el abandono, Dios no nos deja en el olvido. Por eso la palabra del Señor dice, 7 veces cae el justo y 7 veces el Señor lo levanta. Amén. Dios, el hombre ya no te puede dar esperanza. Muchas veces cuando a alguien le falla a uno como humano ya no quiere dar esperanzas, pero Dios, hermano, es un Dios que da esperanza. Dios está como el padre esperando el hijo pródigo que se había ido a malgastar la herencia, pero lo estaba esperando. Esa es la misericordia de Dios y lo perdonó. Dios, hermano, aún hoy en día está la misericordia de Dios. Entonces David, como rey, él vivía con la misericordia de Dios. Entonces necesitamos depender de la misericordia de Dios. Si en el año que ya pasó, en el 25, vivimos una vida que a Dios no le agrada, una vida de pecado, una vida de maldad, una vida apartada de Dios, una vida descomprometida, es tiempo de volvernos al Señor. Dios tiene poder para perdonarnos y para que nosotros enderezcamos otra vez el camino. Amén. El pueblo de Israel, hermanos, yo creo que ellos experimentaron mucho la misericordia de Dios, mucho, porque Dios no le pagó conforme a sus maldades, porque si no, hermanos, Dios los hubiera destruido. Dios los disciplinaba, pero no los destruía. Dios siempre estaba con el pueblo de Israel. Entonces, a pesar de, hermanos, Dios está con nosotros. Dios es un Dios de misericordia. Vivamos con la misericordia de Dios, que si tú fallas en un dado momento, arrepiéntete, apártate del mal y vive la vida que a Dios le agrada, la vida apartada del mal, la vida en santidad. ¿Cuántos decimos amén a eso? Amén. Ese es el Dios de misericordia, que no te va a dejar desamparado. La misericordia de Dios está presente. Entonces David vivía con la misericordia de Dios. Él creía que Dios tenía poder para perdonarlo y lo perdonó. Muchas veces, hermano, cuando una persona es infiel, es difícil perdonar. Pero David fue infiel y Dios lo perdonó. Fue homicida y Dios lo perdonó. Tuvo consecuencias, falleció su hijo, pero vemos ahí la misericordia de Dios. Entonces, hermano, David vivió con estas dos palabras toda su vida. Alguien me puede decir cuántos años vivió, yo no sé, pero dice la Biblia que él murió ya anciano, que cuando ya le daba mucho frío le dieron una docena ahí para que le diera calorcito. Amén. Pero este hombre vivió con la misericordia de Dios y con la bondad de Dios. Vivió todos los días de su vida. Vemos en Nehemías 9, si usted lee Nehemías 9, léalo en su casa porque él tiene del 1 al 38, Nehemías 9 del 1 al 38, ahí relata la historia de Israel. Y ahí hablan, hermanos, de que Dios tuvo misericordia de la nación de Israel. Estuvieron 430 años aproximadamente esclavizados. Dios los sacó con señales. Cosas que antes no se veían, hizo Dios 10 señales. Aparte de eso, les abrió el mar. Aparte de eso, hermano, les dio comida en el desierto. Les dio agua de la peña, imagínense. Agua de la peña, eso no es ficción, como le dicen, no es ficción. Eso para ellos fue una realidad de que vivieron agua de la peña. Vieron la columna de fuego, esa nube. Ellos vieron el poder de Dios. A ellos no se lo contaron, ellos lo vivieron. Ok, pero la palabra de Dios dice en Nehemías, hermanos, 9 en adelante, dice de que ellos no le pusieron importancia a Dios, ni a su ley, ni a lo que Dios había hecho. Ellos dicen que se querían regresar para Egipto. Imagínense, a pesar de todo lo que habían visto de Dios en sus vidas, ellos lo habían visto, se querían regresar para atrás y su ley, su palabra, no la pusieron por obra. Pero la palabra de Dios dice que a pesar de todo lo que ellos habían hecho, Dios no los abandonó. Imagínense, en cambio, Dios, ¿qué hizo por ellos?
Cierto que no iban a ir a la tierra de Canaán. Sus hijos sí, pero ellos no. Entonces, ¿por qué? Porque fue una generación, dice la Biblia, incrédula. No le creía al Señor, viendo y no creyendo. Imagínense, el Señor dijo, bienaventurados aquellos que no ven y creen. Gloria a Dios, usted es bienaventurado, usted es dichoso, feliz, porque usted no ve y cree, para la gloria de Dios. Pero esta gente viendo, no creyendo, una generación incrédula. Ellos no heredaron la tierra de Canaán. Pero a pesar de eso, dice la Biblia que Dios no los desamparó. Imagínense, 40 años con los mismos zapatos. ¿Qué marca eran? Dígame. No creo que ese zapato se le compara, o esa chancla, yo no sé qué es lo que se ponía, no se le compara a lo de hoy en día. ¿Cuántos hermanos le va a durar la ropa a usted 40 años? Usted cada año, cada 31 ya quiere nuevo. O hay gente que compra nomás por comprar, como dijo el pastor, ¿para qué, pastor? Para impresionar a la gente que no ni lo conoce ni le interesa. Nomás gasta por gastar. Pero a esta gente, su ropa le duró 40 años. Imagínense. Ese es el favor de Dios. No era porque ellos eran buenos, no era porque ellos era gente que le creía a Dios, no era porque era gente que obedecía la palabra de Dios, no, era por la misericordia de Dios. Amén. Imagínense, esa es la misericordia de Dios, que a pesar de Dios nos bendice, esa es la misericordia del Señor. Entonces, pero David, él vivía con la misericordia de Dios, que Dios tenía poder para ayudarlo. Por eso dice, Él es el que saca del hoyo tu vida. Amén. Él es el que saca del hoyo tu vida. Y si usted ha leído la Biblia, usted encuentra la misericordia de Dios. En el libro de Lamentaciones, capítulo 3, hermano, la nación de Israel se alejó de Dios. Se alejó de Dios. Y usted va a decir este mensaje, hermano, usted ya lo compartió, ok. A la nación de Israel, el profeta Jeremías le compartió la palabra por 40 años. La misma historia, arrepentidos y convertidos. Dejen de hacer lo malo, dejen de andar en sus malos caminos. La misma historia, ¿cuántos años? 40 años, lo mismo. Y él lloraba porque la gente no se apartaba de lo malo. Entonces, ¿pero qué pasó? Dios mandó a la nación de Babilonia para que se los llevaran cautivos por 70 años, pero Dios no los destruyó. Entonces el profeta Jeremías en Lamentaciones capítulo 3 dice que él estaba triste, estaba angustiado porque otra nación pagana que hacía lo malo fue y destruyó el templo, destruyó las murallas. Imagínense, violaban a las mujeres. Ahí dice que las madres se comían casi a los niños desfallecían. Aquellos que eran los príncipes más guapos ahora estaban todos desnutridos. Entonces, y el profeta Jeremías, por eso dicen que el profeta lloró, porque estaba llorando por tanta maldad, pero lloraba también porque ellos no se habían arrepentido de sus malos caminos, vivían en el pecado. Pero a pesar de eso, Dios puso un pensamiento en su corazón y dijo él, ok, por la misericordia de Dios no han sido destruidos. Dios les mandó juicio, Dios los disciplinó, pero no los destruyó. Esa es la misericordia de Dios. Y usted puede decir, ok, yo soy cristiano y vivo en pecado, ok, Dios tiene misericordia de ti. O si Dios te disciplina, no es para destruirte, dice la palabra de Dios en hebreo. Dios te disciplina para hacerte bien, si eres hijo. Entonces, hermano, ahora en Cristo Jesús, dice la Biblia, antes no éramos pueblo, ahora somos pueblo. Ahora tenemos la misericordia de Dios y ahora tenemos el favor de Dios, la bondad de Dios. Gloria a Dios. Entonces, David vivió con estas dos palabras. Vivió con la misericordia y vivió con la bondad de Dios. David como rey, él dijo, tú eres el que me corona de favores y misericordias. Entonces, Dios era el que le extendía la misericordia y el favor. Por eso dice en el Salmo 23:6, dice, ciertamente el bien, la bondad y la misericordia de Dios me seguirán cuando todos los días de mi vida. Él lo dijo en el 26, él lo dijo en el año de no sé cuánto, dijo, la misericordia me va a seguir y la bondad no, digo, todos los días de mi vida, su amor inagotable, su favor, su ayuda me seguirá, estará conmigo. Imagínense, ciertamente el bien y la misericordia de Dios me seguirán
todos los días de mi vida. Él dependía, hermanos, de la misericordia de Dios, y él dependía del favor, de la ayuda de Dios. A pesar de no merecer, hermano, el favor de Dios, Dios es un Dios bondadoso. Dios es un Dios que está dispuesto a ayudarte. Cuando tú ves la bondad de Dios, la ayuda de Dios, ese es el favor de Dios. Él no confiaba, hermano, en su ejército para la batalla. Aunque era un hombre, como dice ahí la canción, que Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Pero este hombre, él no dependía de su fuerza, él dependía de la ayuda de Dios. Señor, si tú me ayudas, yo me venzo a estos 10,000. Señor, si tú me ayudas, yo me venzo a este gigante. Entonces, David no dependía de su fuerza. Él dependía del poder de Dios, del Espíritu Santo. Entonces, por eso dice que David mataba osos, David mataba leones. ¿Será porque este era un sobrenatural o algo? No, es porque Dios estaba con él. Es porque él dependía del favor de Dios. Y por eso la Biblia dice que él decía, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, porque mi corazón está confiado en Jehová. ¿Por qué? Porque él dependía de la misericordia y del favor de Dios. Es como usted diga, Señor, yo me voy. Si usted me guarda, yo salgo. Señor, tú me guardas. Señor, si tú guardas mi salida y mi entrada, así llego yo. Señor, si usted me prospera en el trabajo, yo soy prosperado en el trabajo. Señor, si tú me ayudas en mi familia, Señor, mi vida es ayudada. Entonces este hombre dependía de la bondad de Dios. No dependía de sus propias fuerzas. A pesar de tener ejército, a pesar de ser un guerrero valiente, no dependía de él. Este hombre, hermano, dependía de la bondad de Dios. Este hombre dependía del favor de Dios. ¿Cuándo? Todos los días de su vida. Imagínense, todos los días de su vida dependía del favor de Dios. El favor de Dios lo vemos en la vida de David. Dios lo bendijo, Dios lo ayudó. Entonces, en la nación de Israel, en Nehemías 9, también vemos el favor de Dios. La Biblia dice de que Dios le dio la tierra prometida. ¿Qué hicieron ellos para obtener la tierra prometida? ¿Era porque eran valientes? ¿Era porque era gente fiel a la palabra de Dios? ¿Era por qué? Era porque Dios le había dicho a Abraham de que Dios les iba a dar la tierra prometida. Entonces, no era por ellos. Le dio la tierra prometida, una tierra buena, una tierra fértil, buenos frutos. Dice que también le dio buenas casas. Imagínense. Y la Biblia dice en Nehemías 9 en adelante de que ellos se deleitaron, ellos se gozaron en la bondad de Dios. Ese es el favor de Dios, hermanos. El favor de Dios es que Dios te hace prosperar donde otra gente no hay posibilidades. Vemos que también Isaac experimentó el favor de Dios. Dice la Biblia que en aquel entonces hubo eso se encuentra en Génesis 26 del 12 al 33, dice que hubo una sequía y como su padre Abraham se había ido a Egipto, entonces Isaac dice que también se quería ir a Egipto, pero Dios le dijo, no te vayas, tú quédate en la tierra de Gerar, tú quédate aquí. Y dice que él, hermano, en ese entonces no había lluvia, había mucha sequía. Y él dice la Biblia que se puso a plantar. Imagínense, se puso a plantar. Es como Dios le dijo, quédate aquí. Entonces dijo, yo me voy a poner a hacer algo. Si él dijo que me quede, yo me quedo. Se puso a arar la tierra, a plantar. Y la Biblia dice que ese año cosechó al 100 por 1. Imagínense. Y cuando no había lluvia, cuando no había nada, este hombre cosechó al 100 por 1. Ese es el favor de Dios. Y en aquel entonces el agua era como oro. No había escasez de agua. Entonces dicen que abrió un pozo. Y hermano, abrió el pozo y agua está brotando de ese pozo. Gloria a Dios. Vienen sus enemigos, la gente de por ahí se lo pelean y se lo dejan. Ok, quédate. Mira, yo no dependo de eso, yo dependo del Señor. Entonces él se fue a otro lugar, a abrir otro pozo y que vuelven a salir agua, a brotar agua. Y se lo vuelven a pelear por el pozo, quédenselo. Se va para otro lugar, vuelve a venir otro pozo, vuelven a hacer agua. Entonces sus enemigos dijeron, ¿sabes qué? Tú eres bendito del Señor. Amén. Amén. Entonces, hermanos, vivamos con la misericordia de Dios, vivamos con la ayuda de Dios. No vivas de tu propia ayuda, no vivas de lo que tú puedes hacer, vive de lo que Él puede hacer por ti. ¿Cuántos decimos amén? Amén. La Biblia dice que se prepara el jinete para la guerra y también el caballo.
pero la victoria la da el Señor. Estos hombres, hermanos, por eso vivieron la vida que vivieron. Por eso David vivió la vida que vivió, y todos los grandes de la Biblia vivieron la vida que vivieron porque ellos confiaban en Dios. Ellos no confiaban en ellos mismos. Ellos confiaban, hermanos, en la bondad de Dios, en la ayuda de Dios. Si usted lee la Biblia, hermano, la gente que experimentó a Dios, que miró a Dios obrar en su vida, porque ellos no dependían de su fuerza, dependían de la fuerza del Señor. Amén. Entonces David vivió en la misericordia de Dios y en el favor de Dios y en la ayuda de Dios. Y hermano, a pesar de Dios está dispuesto a ayudar, dice la Biblia que el ojo de Jehová está sobre aquellos que le temen. El ojo de Jehová está sobre aquellos que esperan en su amor inagotable, de aquellos que esperan en su bondad. Si tú esperas en Dios, hermano, el ojo del Señor está sobre ti, el cuidado de Dios está sobre ti, porque aquella gente que le confía a Dios, Dios dice, ahí hay alguien que me está confiando. Y Dios no avergüenza, hermano, aquellos que en Él confían. Amén. La Biblia dice, los hijos del Señor no serán avergonzados, y el que se meta contigo se mete con el Señor. ¿Cuánto decimos amén a eso? Por eso el Señor dice, miren la venganza, dice el Señor, yo pagaré, deja a tus enemigos. Por eso la Biblia te manda a orar por ellos, a que tú los bendigas. Dios se va a hacer encargo de ellos. Amén. Entonces vivamos, hermano, con el favor de Dios, con la misericordia de Dios. ¿Cuántos decimos amén a eso? Eso está disponible, hermano, hoy en día para nuestros días. La misericordia de Dios no se ha acabado. Vamos a leer un versículo bíblico. Está también en el Nuevo Testamento. Vamos a ver si lo encontramos por acá, donde dice que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. ¿Cuándo lo hemos leído? Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar y hallar gracia en el oportuno socorro. En la palabra de Dios para hoy dice así, acerquémonos con confianza al trono de Dios, que es generoso. Ahí recibiremos su compasión y su bondad para ayudarnos cuando la necesitemos. Entonces, la bondad de Dios, hermano, está disponible para el 2026. La bondad de Dios está disponible para todos los días de tu vida. No dependas de tu fuerza, no dependas del hombre. Por eso la palabra del Señor dice, maldito el hombre que confía en otro hombre. Pero también la Biblia dice, maldito el hombre que confía en sí mismo, pero bendito aquel que confía en Jehová. Será como un árbol plantado junto a corrientes. ¿Quién? El que confía en el Señor, hermano, siempre va a ser una persona fructífera. No está diciendo de que no va a haber problemas. Va a haber problemas, pero en medio del problema vamos a experimentar el auxilio del Señor. Por eso el salmista dijo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré al mal alguno, porque el Señor está conmigo, su ayuda está conmigo. Amén. Por eso nuestro Señor Jesucristo también dice en San Mateo, la gente que no tiene a Dios vive preocupada por el mañana. La gente que no tiene a Dios vive preocupado por el vestido, por la comida. Pero la gente, hermano, que tiene a Cristo en su corazón, tiene que vivir preocupada, ocupada por agradar más a Dios, por conocer más a Dios, por vivir más como a Dios se le agrada. Amén. ¿Cuántos decimos amén? La vida es pasajera, la vida es corta. Hermano, ponte esto en tu corazón, que la vida es corta. Lo que tú necesitas para vivir la vida es la misericordia de Dios y es su bondad, su ayuda. La vida es corta. Nuestro pastor siempre dice, de aquí a un tiempo él va a hacer historia. Yo le digo, yo también voy a hacer historia. Y eso yo le comparto a mis hijos. Historia vamos a hacer un día. Vamos a hacer historia, pero entonces vivamos con el temor a Dios. Vivamos con la misericordia de Dios. Vivamos con la ayuda de Dios. Experimentemos más a Dios aquí en la tierra. Entonces, pero en Nehemías 9 dice, hermanos, 9 en adelante, dice de que la nación de Israel quería la bondad de Dios. ¿Cuántos queremos la bondad de Dios? ¿Cuántos queremos cosechar donde no plantamos? ¿Cuántos queremos agarrar posesiones que no nos costan nada? Todos. La nación de Israel quería eso, pero la nación de Israel no quería vivir agradando a Dios. Ellos no querían, hermano, nada con Dios. Ellos querían adorar a otros dioses paganos, a Baal, a Astarot.
y a muchos dioses de los filisteos, de los cananeos. Ellos querían, hermanos, porque esos eran rituales feos. Ellos querían adorar a otro Dios. Querían la bondad de Dios, querían la ayuda de Dios, querían la protección de Dios, querían el cuidado de Dios, pero no querían al Dios de la bondad, no querían al Dios de la ayuda. Entonces ellos, llegó un momento en que Dios solamente les dejó su misericordia, pero su bondad no estaba con ellos. Porque, hermanos, lo que Dios les había dado, las casas que Dios les había dado, alguien más las estaba viviendo. En el tiempo del cautiverio, 70 años cautivos en Babilonia. Sus propiedades, alguien más las vivía. Sus terrenos, alguien más cosechaba el fruto de los terrenos. Imagínense, y era de ellos. Pero ellos, hermanos, no querían nada con el Dios de la bondad, solamente querían los beneficios de Dios, querían la ayuda de Dios, pero con Dios no querían nada. Y eso usted lo ve al transcurso, hermanos, de la historia de Israel. Dios los bendecía, y solamente Dios los bendecía, ellos se alejaban. Y Dios dice que era misericordioso, porque cuando ellos clamaban, Dios les mandaba un libertador y los libertaba. Ok, Dios otra vez les daba su ayuda, su bondad, y al poco tiempo se volvían a alejar de Dios. Dios tenía misericordia de ellos, entonces cuando clamaban le mandaba otro libertador y los volvía a sacar de ahí. Y Dios los volvía a bendecir, porque Dios, hermano, Dios es un Dios generoso. Dios es un Dios que está dispuesto a ayudarnos en estos tiempos. Pero ellos, hermanos, otra vez se alejaban de Dios porque solamente querían los favores de Dios, la ayuda de Dios, pero no querían nada con Dios. Y ellos clamaban a Dios, Dios tenía misericordia y les mandaba otro libertador. Pero hubo un momento en que Dios ya dijo, ya basta, 70 años de cautiverio. Pero Dios les mostró su misericordia con el profeta también Jeremías, predicándole 40 años y no se arrepintieron. Ok, van 70 años a Babilonia, porque Dios quería, hermanos, de que ellos aprendieran. Amén. De que uno, hermano, tiene que depender de Dios, porque si uno depende de sus propias fuerzas, no va a llegar muy lejos. Pero si tú dependes de la ayuda de Dios, tú vas a llegar más lejos, porque los planes de Dios son buenos, porque la voluntad de Dios dice que es buena, agradable y perfecta. Tu voluntad, hermano, tu voluntad no puede ser perfecta. Dice la Biblia que hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Pero los planes de Dios son buenos, son agradables. Por eso dice el Señor, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, son pensamientos de paz y no de mal, son pensamientos de bondad, de hacerles el bien. Esos son los pensamientos de Dios. Por eso la Biblia también dice en Isaías, dile al justo que le va a ir bien. ¿A quién? Pero también dile al malo que su maldad lo alcanzará. Amén. Entonces ellos, hermanos, ya cuando regresaron de los 70 años de cautiverio, ellos dijeron, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Nosotros ya no tenemos que vivir de la misma manera. Nosotros tenemos que vivir en la bondad de Dios. Nosotros tenemos que vivir en el favor de Dios, así como vivió David. Él dijo, nosotros tenemos que vivir ya en la bondad de Dios. Ya no queremos solamente la misericordia de Dios está disponible, pero ellos dijeron, nosotros ya queremos otra vez cosechar del fruto del campo. Nosotros queremos otra vez habitar en nuestros hogares, queremos que nos vaya bien. Dijeron, tenemos que cambiar ya de pensamiento, de perspectiva, porque si ellos, hermanos, seguían haciendo lo mismo les iba a pasar. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Dice la Biblia de que ese día se pusieron a ayunar. Número uno, ellos ayunaron, dijeron, nosotros tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, que porque por nuestros pecados nosotros perecimos, nos llevaron cautivos, perdimos nuestras propiedades, alguien más cultivaba nuestros terrenos y ahora nosotros queremos obtener otra vez el favor de Dios. Pero entonces la Biblia dice que se pusieron a ayunar todo el día, toda la congregación y todos los líderes, y dice que todos los líderes hicieron una promesa a Dios. Y no solamente de boca, sino que ellos hicieron una carta entre todos los líderes del pueblo de Israel, una carta firmada, donde ellos se comprometían a servir a Dios, a seguir a Dios. Hermano, si uno no se compromete a servir a Dios, no va a haber cambio, hermano. Necesitamos el compromiso a Dios. La misericordia de Dios está disponible.
Pero también el favor de Dios está disponible. No solamente, hermano, la misericordia. Nosotros queremos el favor. David vivió con estas dos palabras: misericordia y bondad de Dios. Amén. Hermano, Dios quiere que en este año tú vivas con la misericordia de Dios, pero también que tú vivas con el favor de Dios, con la ayuda de Dios. Amén. No dependa de tus propias fuerzas. Depende de Dios. Él, hermano, Dios te puede sorprender. Dios te puede hacer avanzar. Lo que tú no has avanzado en años, Dios te puede hacer que tú avances de la noche a la mañana. Dios tiene poder para sorprenderte. ¿Cuántos decimos amén a eso? Pero tienes que depender de su ayuda, de su bondad. Hermano, si tú dependes de tu ayuda para comprarte una casa, no, hombre, te vas a matar. Vas a trabajar, no, hombre, día y noche por tu casa. ¿Por qué? Porque estás dependiendo de tu fuerza. Eso no quiere decir que usted no trabaje, pero siempre confíe en el favor de Dios, que Dios te puede sorprender de la noche a la mañana. Amén. ¿Cuántos decimos amén? Vive, hermano, con la misericordia de Dios. Vive, hermano, con la bondad de Dios, con la ayuda de Dios. Eso es lo que Dios quiere, hermano. Que vivamos con su misericordia y con su bondad y con su ayuda. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Amén.